Creo que ya la gran mayoría respondieron, ¿no? Y profe, en el ejercicio 10 ahí tenía otra duda acerca lo del compañero que le estaba comentando ahorita antes de acabarse la videollamada. Sí, Que, no escucho. que se hallan las soluciones cuando tenemos una ecuación cuadrática así igual a cero. Pero entonces, cuando se están hallando esas soluciones, en la raíz que queda por dentro el imaginario de un número real, ahí de esa raíz salen otros dos valores, profe. Salen ahí otros dos números complejos. O sea, Sí, entonces al resolver eso, pues resulta que los valores que en realidad estamos hallando son los de z. Entonces salen como cuatro valores que son soluciones. Pero entonces, como ahí digamos, para graficarlos, porque en el ejercicio 9 también había uno parecido, de esa forma. Ahí, ¿qué hacemos, profe? Cuando quedan esas dos respuestas que salen de las raíces. Ahí cuando uno está hallando de la ecuación cuadrada. no, aquí por ejemplo, este ejercicio, usted habla del ítem 10, ¿cierto? Sí, El señor. 10A el 10A y el 10B, esos van a tener solamente dos soluciones, que son ecuaciones cuadráticas, es decir, que son de grado 2. Entonces, cuando usted aplica la fórmula cuadrática, yo entiendo su punto, creo que lo entiendo. Ya la fórmula cuadrática es una raíz, por acá aparece B, más o menos, sobre 2A. Entonces, usted dice que aquí dentro de la raíz me queda un número imaginario, ¿cierto? Y cuando calcula esa raíz cuadrada, salen dos soluciones, Sí, señor. ¿sí o no? Pero entonces recuerde que como una raíz cuadrada, digamos, me sale un W1, ¿cierto? Una solución, yo la llamo W. Y la otra solución, hemos llegado a la conclusión de que es el opuesto de la primera. Entonces la otra solución va a ser menos W1. Entonces cuando hace con más aquí, le va a quedar algo así como menos B más la primera solución, llamémosla W1 sobre 2A. La estoy haciendo con más. Y la otra solución me va a quedar menos B, como aquí la mitad, el signo de la mitad vale más. Y ahí coloco la otra solución que me sale la raíz, que sería un menos W1 sobre 2A. Pero recuerden, más por menos es menos. Entonces ahí me quedaría en realidad. Puedes reescribir eso como menos B menos W1. Listo, ahí me salieron dos soluciones y usé el signo más aquí en la fórmula cuadrática. Pero cuando uso el signo menos, ¿qué va a pasar? Si hago menos B, menos, y coloco la primera solución que obtuve de la raíz. Entonces sería menos W1. Entonces esa va a coincidir exactamente con la que ya tenemos. Con esta de aquí, miren, ya la teníamos. Y si calculo la otra raíz, me haría menos B menos, la otra raíz de esto es menos W1. Y menos por menos da más. Entonces me daría menos B aquí con un más. Menos B más W1. Entonces tengo la otra repetida. Cuando aplico más y menos de la fórmula. Bien, entonces en realidad usted tiene son dos. Son dos diferentes, porque es una ecuación cuadrática. Ah, ok, profe, ya entiendo. Muchas gracias, profe. Estas dos que salen de la raíz son W1 y menos W1, lo opuesto a eso. Eso ya lo habíamos conversado. Y listo. Cuando aplica con más, estas dos primeras, miren, tuvo estas dos. Cuando aplica con menos, tiene estas dos, pero son iguales a las dos anteriores. Creo que es eso que responde, ¿o no? Sí, profe, ya me quedó claro. Bueno, listo. Entonces, ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, sino que se repiten cuando hace los cambios de signos. Esa es la conclusión. Bueno, entonces, no siendo más,
podemos continuar hablando ya del concepto de función. Bien, funciones de variable compleja. Ya estamos empezando vamos a trabajar en la dirección de resolver este tipo de problemas que aparecen aquí. La actividad 2. Entonces nos presentan, de hecho, este primer resultado aquí importante, ¿no? Las condiciones de Cauchy-Riemann. Pero entonces antes vamos a introducir el concepto de función, de variable compleja. Entonces una función de variable compleja, pues, asigna aquí una función, tiene un dominio, ¿no? En notación matemática generalmente uno escribe así, f, que va desde, digamos, un conjunto D. Este conjunto está contenido en los complejos, ¿sí? En el plano complejo, en los complejos. Esto es una notación matemática. Eso es para decir que a cada punto Z que está en D, le asigna esa aplicación, esa función. Es función porque a cada punto le asigna un único número complejo de f de z. Bien. Entonces, esa región que se menciona ahí puede ser esta parábola, esa elipse, perdón. Una región D, digamos que ese es el dominio de la función. Entonces, a cada punto dentro de esta región se le envía por acá a otro número complejo que vamos a llamar f de z. Bien. Pero entonces cada punto en el dominio lo envían un único punto f de z. Entonces aquí está el otro plano complejo, digamos que es el plano de llegada. Entonces la imagen de la función puede ser este rectángulo, por decirle alguna cosa. Bien. Y aquí caen nuestros f de z. Entonces una función de variable compleja es una aplicación que envía regiones del plano complejo en otras regiones. Bien. Un poco más general que el concepto de función en una variable real. Bien, porque una función de variable real, ¿qué hace? Una función de variable real toma puntos aquí en la recta, puntos aquí, x, y los envía en otros puntos acá en la recta, que llamamos y. Puntos de aquí se van acá. Y por eso hacemos el plano cartesiano y graficamos ahí los pares x, y. Pero aquí el concepto de función en variable compleja no va de rectas en rectas, sino del plano complejo en el plano complejo, de regiones de este tipo. Esta de aquí. Bien. Entonces, D se denomina el dominio de la función, el dominio de f. Puede ser que la función tenga como dominio todo el plano complejo. En general, las funciones polinomiales, ya vamos a ver cuáles son esas, su dominio es todo el plano complejo. Pero las funciones racionales, por ejemplo, una función como esta, 1 sobre z cuadrado más 1. Esta función no puede tener dominio en todo el plano complejo, porque aquí no puedo colocar cualquier z, ¿no? Se puede indeterminar esto. Entonces hay que tener cuidado de no dividir entre 0. Listo. Y el rango de f, pues sería esta región acá, llaman rango. Entonces tenemos esas funciones. Un poco la teoría que hay detrás. Nada extraño, nada nuevo. Bien, entonces vamos a estudiar en estos minutos, estudiar algunos tipos de funciones. Sería las funciones polinomiales de variable compleja, las funciones racionales, la exponencial compleja, la función seno y coseno, pero de variable compleja. Por ejemplo, darle un sentido a este tipo de cosas. ¿Cuánto sería coseno de un número imaginario? Por ejemplo, coseno de i. Lograr definir algo para darle un sentido a eso. Bien. ¿O cuánto es exponencial de i? De i más 1, por ejemplo. Entonces, ese tipo de funciones las vamos a definir a continuación. Basándonos, claro, en cómo están definidas las funciones de variables reales, especialmente en este caso. El coseno de x, cómo está definido en variable real. Basados en eso, vamos a definir el coseno de un número complejo.
Bueno, pregunta hasta ahí. Entonces empecemos con las funciones, los tipos de funciones. Aquí un poco teórico hoy, no hay muchas cuentas, ¿no? Todos tipos. Entonces están las más fáciles, las que son polinomios. Por ejemplo, que son de la forma f de z igual a z elevado a la algo, donde, como por ejemplo, mejor dicho, funciones de la forma n, z a la n, y así, más puntos suspensivos, digamos un a1, z, más un a sub 0, digamos. Para que esto sea una función polinomial, n tiene que ser, el exponente tiene que ser un número natural, ¿no? Tiene que ser un número positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los que denominan funciones polinomiales. Bien. Entonces, en este caso, este tipo de funciones, el dominio, función que lo podemos escribir así, d de f, colocar aquí y evaluarlos en la función. Pues en este caso no tengo ningún problema en determinación. Entonces el dominio de una función de estas es todo el plano complejo, es decir, los complejos. Bien, entonces son funciones muy fáciles. Un caso concreto de una función polinomial podría ser, si quieren, f de z igual a z a la 2 más 1. Una función polinomial, por decir algo. Bien, hay otro tipo de funciones un poco más interesantes, que serían las funciones racionales. Entonces las funciones racionales son definidas como la división entre dos polinomios. Es decir, digamos aquí el polinomio 1, que depende de z, sobre el polinomio 2. Dos polinomios, donde P1 y P2 son funciones polinomiales. Todas son funciones racionales. Ejemplo de funciones racionales, mírenlas aquí. F de z igual a, por ejemplo, si quieren z al cubo más z más 1. Eso es un polinomio. Dividido, por ejemplo, z a la 2 más 1. Una función polinomial. Perdón, racional. F de z definida así, una función racional. ¿Listo? Estas funciones sí uno debe tener un poquito más cuidado al referirse a su dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? De esta función racional. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que tener cuidado? ¿En qué? ¿En qué? Que no se Lo mismo que indetermine, pues. en el caso de variables En indetermine, o Z, sea, ¿no? que Que esa cantidad que no subrayé. puede tener menos uno. Eso. Es decir, que tenemos que resolver este tipo de ecuación, z cuadrado. Si yo resuelvo esta ecuación, me doy cuenta cuáles son los zetas problemáticos. Es decir, los que me determinan esa función. Entonces, miren, aquí surge de forma natural resolver una ecuación cuadrática. Bien, si esto hubiese sido algo más complejo, como los ejercicios del punto 10, que el denominador de la función fuera una expresión cuadrática de ese tipo, entonces tendríamos que resolver una ecuación cuadrática para quitar esos puntos del dominio de esa función. Es decir, para excluir esos puntos. Decir que ellos no pertenecen al dominio. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene dos. ¿Quiénes son los zetas que resuelven esta ecuación? Es decir, Z0 z al y Z cuadrado, igual a 1. z tiene que ser igual a menos 1. Más raíz de menos 1 Z y igual menos raíz de menos. eso. Es decir, nosotros ya cuando hablamos de los números complejos, dijimos que la unidad imaginaria y que satisface. ¿Y al cuadrado cuánto es? Menos 1. Menos uno.
menos 1. Entonces, las soluciones de esa ecuación son el i, esta sería una solución, y también su opuesto, menos i. Porque menos i al cuadrado, por ley de signos, es lo mismo que i al cuadrado. Menos i al cuadrado. Ese menos que está ahí se desaparece por ley de signos. Todo es lo mismo que i al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. Entonces tenemos esas dos soluciones. Bien, entonces yo puedo decir que esa función racional, su dominio, el dominio de ella, pues va a ser todo el conjunto de los números complejos, excepto, entonces puedo hacer una línea así, excepto, y entre corchetes coloco i menos i. ¿No? Entonces estas funciones son sencillas de tratar, pero vamos a hablar de las funciones más interesantes. Bien, entonces vamos a hablar de otro tipo de funciones ahora, que es la función exponencial. Bien, es el tercer caso. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe, hasta ahora no. Vamos a ver el otro tipo de funciones. Vamos a estudiar hoy funciones. Entonces podemos pensar en la función f de z igual a e a la z. Bien. Entonces, ¿cómo es que se va a definir esta función? Entonces, para estudiar este concepto, cómo definimos f de z igual a e a la z, antes de eso, vamos a estudiar una forma de representar las funciones de variable compleja, diferente a las que ya vimos. Es decir, en la que se muestra claramente cómo depende la función de z. Entonces hay otra forma de representar las funciones. Una forma es escribir f de z como una función u que depende de x y y, donde x y y son la parte real e imaginaria de z, más y veces bx y. Entonces aquí aparecen dos funciones, u y b. Esas funciones son de dos variables reales, x y y. Entonces esta otra forma de representar una función, bien, que va a ser útil, por ejemplo, cuando vayamos a estudiar las condiciones de Cauchy-Riemann. Tiene que dar una relación entre el hecho de que esta función sea analítica y las derivadas parciales de estas funciones u y b. Entonces, más adelante veremos eso. Entonces, voy a hacer un ejemplo concreto para entender cómo es que uno escribe una función así también. Cómo es que obtiene ese u y ese b. U, pues, es la parte real de la función y b, la parte imaginaria, ¿no? Entonces, pensemos antes de hablar de la función exponencial en lo siguiente. Si tenemos esa función que está aquí, escrita f de z igual a z cuadrado más 1, ¿cómo será que yo la puedo escribir como u más ib? Borremos esta. Entonces pensemos en esta función f de z igual a z cuadrado más 1. Y la idea es escribirla de esta forma, ¿no? Como está aquí. Entonces recordemos, z, en este caso, podemos escribirlo en la forma cartesiana como x más y. Queda claro quién es su parte real e imaginaria. Por lo tanto, yo puedo, en lugar de colocar z, puedo colocar x más y al cuadrado. Eso es lo que vale z cuadrado. Más 1. Bien, y si hago las cuentas ahí, ¿cuánto da x más y al cuadrado? Entonces aplico fórmula del binomio. Sería el primero el cuadrado, haría x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, entonces me haría 2 veces x más xy, digamos, por y.
más y al cuadrado. Entonces me va a quedar un y al cuadrado por ahí. Y al cuadrado es menos 1 y por aquí me va a aparecer entonces un menos y cuadrado. Bien, más 1. Ahorita sí, si asocio términos ahí, yo puedo escribir esto como x cuadrado, todo lo que no tiene y, menos y cuadrado, más 1, porque 1 es también la parte real de esa función. Y lo que tiene y pues sería el 2xy, entonces más 2xy. 2xy por y. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿quién es u? U va a ser pues Profe, la una parte... pregunta. Qué Sí, pena. ¿Por qué quedó menos? Ah, porque ya convirtió la i cuadrada a menos uno, ¿cierto? Qué pena. exacto. Sí, porque ahí, ahí quedaría sumado, sumaría y el segundo al cuadrado, sería y por y al cuadrado. Y eso es y al cuadrado por y al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1, entonces por eso queda menos y cuadrado aquí. Exacto. Entonces en este caso, logramos representar nuestra función así, donde queda evidente quién es la parte real de esa función. ¿Bien? La parte real va a ser x cuadrado menos y cuadrado más 1. Y la parte imaginaria va a ser 2x por y. Entonces, bxy es eso. Nos aparecen ahí de forma natural esas funciones u y b, que son funciones de dos variables. ¿Bien? Podemos usar resultados de cálculo multivariable, como derivadas parciales y otros resultados sobre esos temas aquí en el curso. Entonces, quedó claro cómo se transforma la función, ¿no? Generalmente no vamos a estar escribiendo que f es igual, f de z igual a uxy más i bxy, sino que vamos a escribir simplemente así. F igual a u más v. Simplemente eso, cuando está escribiendo x y y. Bueno, entonces, ahora sí, una pregunta aquí, ¿cuánto daría? Si tenemos esa función f de z igual a z cuadrado más 1, ¿cuánto da f evaluado en el punto? ¿Cuánto es f evaluado en el punto 1 más i? ¿A qué número complejo se va esto? Si f de z es esta función, pues Pues el valor es 1 más i. que usted puede aplicar la fórmula de acá arriba y decir, bueno, sería 1 más i al cuadrado más 1, ¿no? Sustituyo donde está z por 1 más i. Pero también, o resulta más eficiente, usar la forma funcional de aquí acá abajo. Porque esta de una vez me dice cuál es el resultado. Me dice 1 más i, ¿a qué número complejo llega? ¿A qué número complejo se envía por medio de f? Entonces esta fórmula funcional aquí es más efectiva, ¿no? Más rápida. Entonces en este caso, ¿quién es x y quién es y en este caso concreto? Y aquí, 1 y 1. x es 1, y es 1. Y entonces ya podemos saber que ese número se va a ir a el siguiente número complejo. Su parte real va a ser 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1, es decir, 1. Y la parte imaginaria va a ser 2 veces 1 por 1, es decir, 2. Entonces miren, el número complejo 1 más i se envía en el número 1 más 2i. Entonces esta forma funcional de aquí
más rápida para evaluar la función en algunos puntos también. Pero bueno, la importancia fundamental no es eso. Bien, pregunta hasta ahí. Entonces ahorita sí puedo definir lo que es la función exponencial de un número complejo. Entonces, definición. Se define f de z igual a e a la z, y lo definen por medio de las funciones u y b, ¿bien? Donde z es un número con la siguiente representación cartesiana. X más y se define como e a la x coseno de y más y por e a la x seno de y. ¿Listo? Entonces nos están diciendo, definieron la exponencial diciéndonos de una vez quién es b de xy y quién es u de xy. ¿Quién es u de xy? Por medio de esas funciones nos la definieron. Bien. Ahora, esta definición de la exponencial, ¿qué les parece que la hayan definido así? ¿Antinatural? ¿Extraño o no? Entonces, esta definición es la más natural del mundo, ¿no? Era la definición que todo el mundo esperaba. Y vamos a ver por qué. Entonces, así se define la exponencial de z. Si z se escribe como x más y. Ahora, ¿por qué esa definición es natural y esperada? Porque recordemos, e a la z es lo mismo que e a la x más y, ¿no? ¿Cierto? Y nosotros podemos esperar buenas propiedades, es decir, la función exponencial que vamos a definir nosotros deseamos que ya tenga propiedades semejantes a las de potenciación que tenemos en los números reales. Entonces, si en los números reales tenemos la suma de dos números en el exponente, esto se podría escribir entonces como e a la x por e a la y, ¿no? Por lo tanto, si nosotros usamos la fórmula de Euler, e a la y, ¿a qué es igual? Nosotros que sabemos la fórmula de Euler que dice que e a la y teta, esa está escrita en términos de teta. E a la y teta es igual a qué. ¿Recuerdan de la fórmula de Euler o no? R coseno En este caso no hay R, en este caso sería solo coseno de teta, más y sen de teta. ahí seno de teta. Yo puedo cambiar teta por cualquier letra, ¿no? Puedo colocar Y, X, es una variable muda. Entonces aquí, E a la I, Euler a la Y sería coseno de Y más I seno de Y. Bien. Y si distribuimos la exponencial en el paréntesis, llegamos a esta forma funcional acá arriba. Entonces, era natural que viniera la exponencial así. Listo. Ahora, si la exponencial es definida así, algunas propiedades se van a cumplir. Y es la siguiente. ¿Cuál sería el módulo de e a la z? E a la z es un número complejo. Miren, aquí está, en la cajita. Ese es el número complejo, que es lo mismo que este que está aquí. Si factorizamos e a la x. ¿Quién sabría decirme cuál es el módulo de ese número e a la z? Miren que como se escribió, como está definida la exponencial, si lo vemos desde aquí,
Entonces, hagamos esta segunda cajita. Este número, como está escrito ahí, tiene una forma, tiene la forma polar, porque la forma polar de un número complejo es R por coseno de teta. O sea, el módulo es a la X. Exacto, porque está ya escrito, la exponencial ya está escrita en la forma polar. Y si un número está escrito en la forma polar, el número que está acompañando el paréntesis, si ese número es positivo, ¿no? Ese va a ser el módulo de z. Bien, si z, aquí miren, si z es igual a esto, lo que yo estoy diciendo es que el módulo de z, yo hago aquí una línea para separar las cosas. Entonces, lo que estoy diciendo es que el módulo de z va a ser L. Eso ya lo hemos visto. Eso ya lo sabemos. Entonces, en este caso, E a la z tiene la misma forma, estructura polar, la forma polar. El R es este a la X. Entonces, como menciona el compañero, el módulo de z va a ser E a la X. Bien. Otra cosa interesante es que esta definición de exponencial extiende la exponencial en el caso de variable real. ¿Qué quiere decir eso que extiende? Quiere decir que si z es un número, digamos que esta es la primera observación. Segunda. Esta definición de exponencial extiende el caso real, de la función exponencial real. Es decir, que si z es un número real, o sea, un número complejo con parte imaginaria cero, entonces, ¿qué se debe esperar? Que el e a la z de ese número sea igual a ¿qué? A la x, ¿no? Donde este exponencial de aquí, pues es la exponencial real, la normal. Esta exponencial de a la x que está en la definición es la normal. Y eso es verdad, porque si aplicamos la definición, si z tiene parte imaginaria cero, entonces aquí me quedaría e a la x por coseno de cero más i e a la x por seno de cero. Coseno de cero es 1, seno de cero es 0. Entonces eliminaría esta parte imaginaria aquí, me quedaría e a la x solamente. Entonces esto se tiene también. Entonces la función exponencial compleja extiende a la exponencial real. Bien, en ese sentido. ¿Qué otra propiedad interesante tiene? Bueno, propiedades deseables. Y tenemos z y w, dos números complejos. Entonces, e a la z más w, donde z y w son complejos, ¿no? Es igual a la z por e a la w. Bien. ¿Qué otra propiedad? Veamos. Pues que esta función sea, miren, e a la propiedad 4, digamos. Euler elevado a la 2pi, número de la forma 2πk, y en esos números la exponencial vale 1. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Bueno, 2πk por i es un número imaginario puro. Es decir, que tiene parte real 0. Entonces, si aplico la fórmula que está en el cuadrito, en la caja, esto me haría Euler a la 0. Bien, porque en ese caso x vale 0. ¿Y y cuánto vale? Y es la parte imaginaria del número, que sería 2πk. Entonces me haría coseno de 2πk más i veces seno de 2πk. Ahora, nosotros sabemos que las funciones seno y coseno de variable real son funciones periódicas, ¿no? Son funciones periódicas de periodo 2pi.
Por lo tanto, si coseno de 2pi vale 0, perdón, vale 1, coseno de 2pi vale 1, entonces coseno de 2πk, todo múltiplo de 2pi, también va a valer 1. Entonces esto siempre va a valer 1 por la periodicidad de la función coseno. Y seno de 2pi es 0. Por lo tanto, seno de 2πk, donde k es un número entero, también va a valer 0. Son resultados de la periodicidad de esas funciones. K es un número entero, es decir, k pertenece a este conjunto, z. Es decir, 1, 2, menos 1, menos 2, así hasta el infinito. Entonces, por eso me haría e a la 0, que es 1, por 1, me da 1. Y la parte imaginaria desaparece con el 0 ahí. Bien, entonces ese resultado aquí de la propiedad 4 que implica a su vez, junto con el de la propiedad 3. Esto implica que esta función exponencial compleja es una función periódica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea periódica? A ver. Quiere decir que yo tengo e a la z más 2pi por i es lo mismo que e a la z. Bien, así como decir que la función coseno sea periódica de periodo 2pi, quiere decir que coseno de teta, de un ángulo cualquiera, más 2pi, eso es igual a coseno de teta. Eso es lo que quiere decir que la función coseno sea periódica de periodo 2pi. Y aquí lo que estoy diciendo entonces es que la función exponencial es periódica de periodo 2pi por i en este caso. El periodo es 2pi por i. Algunas propiedades aquí sencillas, ¿no? Como por hacer cuentas. Periodo 2pi por i. Entonces, este hecho de la propiedad 5 es una gran diferencia con respecto a la función exponencial real, ¿no? La función exponencial real no es periódica. La función exponencial real tiene esta gráfica. Y ahí va subiendo, subiendo. Y tiene una asíntota horizontal en el eje X. Entonces esa función no es periódica. Pero la exponencial compleja sí. Una pequeña diferencia en ese sentido. Bueno, entonces nos acabó el tiempo de esta videoconferencia. Entonces en la próxima clase continuamos hablando de funciones y vamos a introducir el concepto de diferenciabilidad. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Muchas gracias. Gracias. Profe, ¿algunos ejercicios sugeridos? No, todavía no hay sugeridos porque tenemos que ver condiciones de Cauchy-Riemann primero para poder hacerlos de la actividad 2. Ah, listo, profe. Bueno, señor. Hasta el jueves. Muchas gracias. Bueno, Luego, profe, nos vemos. Chao, chao. Listo, Ah, profe, profe, hasta que esté luego, muy profe. bien. Buenas tardes. Feliz día. Gracias, profe. chao, profe.